Hey, bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María Siempre Virgen. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, apologeta católico, miembro del movimiento Juan 23 y administrador de la página Católico Defiende tu Fe. El día de hoy, hoy les quiero traer algo muy divertido debido a que como sí, el pastor Eduardo Gutiérrez me retó a un debate y luego se echó para atrás. No se conformó con echarse para atrás, sino que además hizo un video, ¿sí? Yo saqué un video pues mostrando que él había tenido miedo y se había echado para atrás. Y entonces no se quedó así y sacó un video, o sea, anunció que iba a hacer un video sin mí, claro, sin mí, porque según él no acepté, y obviamente ustedes ya vieron el video donde yo había aceptado, le había puesto las condiciones y no les gustó. Entonces, la noche de ayer 10 de abril, en la noche, él había programado a hacer una transmisión a las 8 p.m., pero empezó a dudar y al final terminó como empezó a ver como a las 9 y pico, ¿sí? Y empezó a decir un poco de cosas divertidas, ¿sí? Que él me había invitado, que yo había tenido miedo. Bueno, eso ya lo verán en el video que vendrá a continuación. Pero la cosa ahí no termina, o sea, ahí no termina la diversión. Pues yo me enteré que él había, pues yo esperé hasta la hora que él había dicho que iba a empezar, pero como vio que, pues me imagino que estaba esperando que yo desapareciera completamente, porque cuando se cercioró de que yo no estaba, entonces ahí sí empezó la transmisión. Y bueno, el hecho es que el pastor comenzó dando gracias por la plata que le habían mandado, bueno, tratando de probar que yo me había corrido. Y bueno, ahí ustedes verán que todo eso quedó refutado. A mí me avisaron, ya que él había comenzado, y entonces pues al rato me metí a ver qué era lo que estaba diciendo, pues para refutarlo en vivo. Y cuando me encuentro la sorpresa es que él estaba explicando y había cerrado el chat para que nadie lo interrumpiera y que yo entrara a refutarlo en vivo y en directo. Eh, Esa fue una parte divertida. Luego, al final de su explicación, que fueron en realidad como 15 minutos de explicación, y el resto fue puro ataque hacia mí, echándome basura, que soy el peor apologeta, que no debatan conmigo, que sirvo solo para sparring. Bueno, toda esa partecita las corté porque a mí lo que me interesa es analizar los argumentos, no las tonterías que él dijo. Yo, bueno, cuando él abrió el chat, yo ahí mismo empecé a escribirle y a refutarlo en vivo. Y se pegó una asustada, se puso supremamente nervioso, miraba la pantalla, no sabía qué decir. En otro lado dijo que él leía todos los argumentos menos los míos. Después de que había comenzado el debate diciendo que me había invitado a debatir y analizar mis argumentos, en el chat terminó diciendo que él jamás debatiría conmigo, que él no aconseja debatir conmigo, ¿sí? Y estaba yo en el chat dispuesto a debatir con él y él se hacía el loco, él no miraba para un lado. Y lo más gracioso es que se gastó como 45 minutos, 50 minutos hablando bobadas, ¿sí? Dio como unos 6, 7 versículos y al final todo terminó en que yo con un solo versículo lo refuté, lo refuté con el versículo de las limosnas. ¿Por qué? Porque ese versículo es de Lucas, ahorita les doy, en el video va a aparecer la cita, solo ese versículo enseña que dar limosna produce tesoros inagotables en el cielo.
Ya, una buena obra produce tesoros inagotables en el cielo. Y él decía que las buenas obras no servían para nada, o que bueno, al final dice que las obras sin fe no sirven para nada, pero no dijo que las buenas obras justificaban, siempre lo negó. Y este versículo, por boca del mismo Jesús, lo estaba refutando, porque estaba diciendo que al dar limosna, en una parte dice que todas las cosas serán puras para ti cuando tú das limosna, o sea, eres purificado. Y en otro lado dice que la limosna, al dar limosna, nos hacemos tesoros inagotables en los cielos. Entonces él se puso nervioso porque no sabía qué responder. Y él dijo, además, que con respecto a la limosna, que esa era una buena obra que Dios que había puesto en el corazón del creyente. Y dije, bueno, si es una buena obra, así como tú lo dices, muéstrame en el Antiguo Testamento de tu Biblia dónde está mencionada esa buena obra, porque sale así como de la nada de tu Nuevo Testamento. Se puso más nervioso porque él sabe que esas citas no existen, porque eso demuestra no solo, o sea, la limosna como elemento de justificación no solo refuta la salvación por la sola fe de los evangélicos, ¿sí? Sino que además eh, demuestra que la Biblia de ellos está cortada y les falta una parte, porque en el de los deuterocanónicos, o sea, en el Antiguo Testamento católico, sí aparece la limosna. No aparece Jesús hablando como un loquito de la nada sobre una doctrina que él habló y ya todo el mundo la conoció, no. Jesús tomó esa cita de los deuterocanónicos. Por eso él se puso tan nervioso, porque yo con esa sola cita estaba derrumbando absolutamente todas las bobadas que dijo. Bueno, el hecho es que yo lo grabé en vivo mientras le estaba escribiendo y le notifiqué, te estoy grabando y mañana te voy a mostrar y lo voy a cumplir, obviamente. Él se asustó tanto que cuando fui a mirar hoy el video otra vez para ver el chat, resulta que él había cerrado el chat por completo. Él siempre abre los chats, los deja abiertos después de hacer un video para que la gente vea que participó, lo que dijeron. Pero en este caso él lo cerró por completo para que la gente no viera que él tenía miedo de debatir conmigo. Me dijo, no, es que él no se presentó. Y ahí yo estaba ahí presente y estaba escribiéndole. Entonces, ¿cuál era el lío? Si él quería debatir o analizar los argumentos conmigo, ¿por qué dice que no me presenté si estaba ahí? Y si estaba ahí, ¿por qué no me respondía y se hacía el loco? Ustedes van a ver al final. Ahora voy a analizar los argumentos, lo que medio dijo de Biblia, ¿sí? Y al final, de postre, les voy a mostrar cómo el pastor Eduardo Gutiérrez se asustó y cómo empecé a refutarlo en vivo y en directo. Bueno, tomé el video de todas formas que él había hecho anoche, lo bajé y empecé pues a quitar todas las boberías que habló contra mí y empecé, dije, bueno, voy a refutar argumento por argumento. Cuando me doy cuenta, bueno, hubo una parte donde graciosamente me doy cuenta que él comienza a refutarse y autoatacarse, ¿ya? Entonces van a ver letreros donde dice el pastor Eduardo Gutiérrez versus el pastor Eduardo Gutiérrez, ¿sí? En este programa vamos a refutar los argumentos que el apologista católico Rodrigo Calvo expuso cuando debatió con nuestro hermano de la fe, Efraín Valdés. Sin lugar a duda, Efraín Valdés venció en este debate. Así que por ende yo aclaro de que no es mi intención pues fortalecer los argumentos de mi hermano Efraín, los cuales estuvieron muy bien planteados, sino más bien dejarle claro al pueblo católico que Rodrigo Calvo ignora por completo tanto las escrituras como la apologética. Regularmente yo soy
pues bastante, vamos a decir, condescendiente con mis adversarios cuando estoy haciendo un debate por respeto al adversario. Pero Rodrigo Calvo ha probado que no siente ningún tipo de respeto por el adversario. E inclusive yo lo invité a defender sus argumentos, no a debatir conmigo. Rodrigo Calvo para mí es alguien que no tiene ningún tipo de condiciones para hacer apologética. Ahora, le di la oportunidad de venir a defender sus argumentos. Yo no iba a poner nuevos argumentos, sino que tan solo iba a refutar sus argumentos y él los iba a defender. Pero él tuvo temor y me empezó a poner un montón de condiciones, que quería fulano de moderadora, mengano, gentes católicas carentes de toda moral que hablan en contra de nuestra persona, no en contra de la doctrina como tal, sino en contra de mi persona, y eso es algo pues completamente denigrante en la apologética. Así que empezó a poner condiciones porque realmente pues sintió miedo de defender sus propios argumentos, Él luego anda diciendo que yo tuve miedo, que me corrí. Bueno, eso es algo de gente ignorante porque yo fui el que lo invité. Además, tengo pruebas, que ahora mismo las voy a mostrar, que yo le dejé bien claro a él que yo fui el que lo invité a él a defender sus argumentos y que él no ponía condiciones. Las condiciones las ponía yo, le decía cómo y cuándo, y él aceptó. Bueno, primeramente voy a darle mi agradecimiento a mis hermanos Don y Yolanda Villarreal por la ofrenda que nos hicieron llegar vía P.O. Box. Bendito sea el Señor. Muchas gracias, mis hermanos. Muchas gracias, mis hermanos. Bueno, aquí yo tengo la prueba de que yo le digo a él bien claro en un video que él sube, en cual pues empieza a poner todos estos tipos de condiciones que yo tengo que comprobar esto y lo otro, y que fulano moderador y todas las cosas. En este video él sube inclusive una música bien irrespetuosa sobre mí, que denotan pues la falta de Dios que él tiene. Ahora aquí yo le pongo claramente con la música y comentarios irrespetuosos, en verdad se nota que quién tú eres, pero eso me anima un montón para ponerte en tu lugar. Yo fui el que te invité, así que tú no pones condiciones ni eliges moderadores. Yo te diré cómo y cuándo. Y vemos abajo, como él dice, reflexionesdepastor.com, te espero sin miedo. Así que él aceptó mi condición. Pero luego él se echa para atrás, comienza pues a poner un montón de condiciones, y claramente yo entendí de que él no quería defender sus argumentos. La primera contradicción es que él dice que ellos no se guían por la sola fe luterana, pero luego toma una definición de Lutero que quién sabe dónde la sacó, ¿ya? ¿Sí? Y se apoya en esa definición para justificar su creencia. Al fin, ¿qué? ¿No se guían por la fe luterana o sí se guían por la sola fe luterana? No se sabe. Entonces ahí queda confrontado él mismo comienza a debatirse y a atacarse y luego a justificarse. Esa es la primera parte divertida. Bien, primeramente él pone el argumento que la sola fide luterana y americana son diferentes. Bueno, diferentes. Ahora, Rodrigo Calvo se tiene que centrar que nosotros no somos luteranos, nosotros somos bíblicos. Entonces, la perspectiva luterana no es la que a nosotros nos guía. Lo que a nosotros nos guía es la perspectiva bíblica. Así que él tendría que haber probado de que nosotros no estamos acordes a la Biblia, no acorde a los luteranos. Ese argumento es completamente inválido.
Absolutamente falso. Vamos a entender primeramente, te voy a leer lo que dice la doctrina luterana. La doctrina luterana dice: la fe es la única vía de unión entre Dios y el ser humano, por ende la fe es lo único necesario para la salvación y la vida eterna. Tú planteas en el debate, erróneamente, que la fe no tiene que ver con la salvación, sino con la justificación. Eso es absolutamente erróneo, porque la justificación es parte indispensable de la salvación. La doctrina de la justificación, solo por fe, no está separada de la doctrina de la salvación. Luego viene un triple ataque. Él comienza a hacer hacer un debate como si fueran tres, sí, pero es el mismo. Y primero dice que somos salvos solo por gracia. Muy bien, ahí vamos de acuerdo. Pero luego dice que no, que la gracia necesita de la fe para salvarse. O sea, ya habían dos posiciones encontradas. Ya no es solo salvos por la gracia, sino que ahora es la gracia más la fe. Y por último termina concluyendo que no, la gracia no salva. La que salva es la fe. Y dice, termina diciendo, peor aún, termina diciendo que la fe salva y justifica. O sea, que la gracia no sirve de nada, sino que todo lo hace la fe. La fe salva y justifica. Él mismo se contraatacó 4 veces, puse 3, pero bueno, al final van a ver la cuarta. Es muy gracioso. Entonces uno dice, bueno, ¿qué le refuto? ¿Que somos salvos solo por la gracia? Bueno, en eso estamos de acuerdo. Luego dice que la gracia necesita de la fe para salvarse, o sea, que ya no es solo la gracia la que salva, sino que necesita de la fe también. Entonces, ¿a cuál de los dos puntos ataco? Y veo el tercero que dice que la gracia no salva, sino, o sea, la gracia ya no salva, no sirve para nada. Sí, porque, y dice que es gracioso, que la gracia de Dios está sobre todos los hombres. Pero los ateos, como no tienen fe, pues no pueden alcanzar esa gracia. Entonces termina concluyendo que la gracia no salva, que la gracia de Dios no salva. O sea, contradice totalmente a Lutero, las Fides, termina contradiciéndose él y termina diciendo, como ya les dije, que la sola fe salva y justifica. Una nueva sola que él acabó de inventar al aire. Así que sí somos salvos por fe, porque por medio de la fe podemos ser justificados delante de Dios. Ahora, esa fe no se recibe como si nosotros quisiéramos tenerla, sino que se recibe por gracia. Y entonces por esto es solo gracia, por esto es solo gracia. Como está escrito, somos salvos por gracia por medio de la fe. Así que la fe es la que salva y no la gracia. Pero esa fe la recibimos de gracia, pues es un regalo de Dios. Si la gracia actuara por sí sola, entonces los incrédulos también fueran salvos. Porque la Biblia dice, primera de Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. Esto está explicado claramente en Juan 3:16. Porque amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, en 1 de Juan 2:2 dice claramente la Escritura que Jesús, es decir, el derramamiento de la gracia de Dios es la propiciación no solo por los pecados nuestros, sino también por los de los incrédulos. Es decir, la gracia de Dios existe sobre justos e injustos. Pero el problema es que el injusto no puede obtener esa gracia. ¿Por qué razón? Porque esa gracia, que es la salvación, no se puede alcanzar por otra vía que no sea la fe. Efesios 2:8-9. Entonces tú eres el que estás completamente equivocado respecto a qué cosa es fe y qué cosa es gracia. Es decir, la gracia se derrama sobre todos los hombres, justos e injustos, pero solo los que creen, como dice Juan 3:16, hacen uso de esa gracia. Por lo tanto, la fe es la que justifica y salva, porque por medio de ella se recibe la gracia que está disponible para todos. Y encima de eso,
Después él dice que, bueno, le pongo a Armando Alducín, el pastor evangélico tan reconocido que es doctor en teología, bueno, según él, eh, y el pastor Alducín termina diciendo que la salvación es solo por la gracia, que no necesita nada más, ni fe ni obras, ¿sí? Él dice, solo la salvación es por gracia, nada más. De ahí no hay nada más. Y que la fe justifica, ¿sí? Y las obras son un premio, o sea, las buenas obras que yo hago son para premio o castigo eterno. Entonces, él hace una definición totalmente distinta a la de Eduardo Gutiérrez. Entonces, no solo se ataca a él, sino que además contradice a este pastor. La fórmula es la gracia más nada igual a la salvación. Las buenas obras que nosotros hacemos no son para salvarnos. Ya Cristo pagó por todas mis malas obras pasadas, presentes y futuras. Mis buenas obras que ahora hacemos, síganme con cuidado, Virgen del Socorro. Las buenas obras que nosotros hacemos después de la salvación solamente son para la entrega de recompensas o la pérdida de recompensas en el tribunal de Cristo. El cristiano ya no va a ser juzgado por sus obras en cuanto a la salvación, sino en cuanto a las recompensas. Y la fidelidad va a ser altamente recompensada por Dios, un vaso de agua que hayamos dado, lo que hemos hecho en el nombre de Dios, pero no está relacionado ya con la salvación. Ya hemos sido justificados por la fe, ya hemos sido santificados y ya hemos sido glorificados desde antes de la fundación del mundo. Bueno, en otra parte, dice, bueno, él trata de contradecirme cuando yo demostré que un pastor en el año 87 sacó un libro y sobre ese libro como que cambiaron su doctrina, ¿sí? Porque como no sabían responder el cuestionamiento de, de, del apóstol Santiago, antes del 87 ellos decían que es que el apóstol Santiago era legalista, ¿ya? Y entonces que por eso también Lutero quería sacarlo de la Biblia, porque él era legalista. Y en el 87 cambian la opinión diciendo, no hay contradicción, sino que es que la fe produce buenas obras. Y eso también él va a tratar de demostrarlo y sale totalmente refutado. Oye, ya recuerdo. Tú dices que un cierto fulano en tal año escribió un libro de la salvación por fe y que entonces nosotros basamos nuestra fe en ese libro. Bueno, primeramente, nosotros no nos basamos en un libro escrito por un fulano, sino en lo que está escrito en la Biblia. Yo te lo probaré bíblicamente como las buenas obras provienen de la fe. No por lo que diga ningún libro, por lo que dice la Escritura, la Biblia. Bendito sea el Señor. Ahora, en el siguiente punto, él dice que los evangélicos no están confundidos, que ellos no confunden las buenas obras con las obras de la ley, que eso está clarísimo. Y a continuación le pongo un video de Alducín diciendo que las obras de la ley son las mismas buenas obras. Interesante. Vamos a ver. Así vamos demostrando que los evangélicos no están de acuerdo en absolutamente nada. O sea, las contradicciones que hay dentro del protestantismo existen hasta dentro de las mismas denominaciones, fíjese. Y él se confiesa como evangélico. Él dice que la fe evangélica es la verdadera. Pero ¿cuál será? ¿La de Efraín Valdés, que fue distinta a la que él expuso acá? ¿La de Eduardo Gutiérrez? ¿O la de Alducín, de Armando Alducín?
Los tres son evangélicos, pero los tres creen cosas totalmente distintas uno del otro. ¿Ya? Muy bien. Bien, después tú hablas también en el debate, todavía no hemos llegado al punto que yo voy a refutar o voy a cumplir el reto que tú me das. Tú también hablas en el debate que las buenas obras, así dice, las buenas obras y las obras de la ley. Es decir, que nosotros confundimos las buenas obras con las obras de la ley. Eso es absolutamente falso. Entonces es muy importante que la gente sepa su pecado para que Dios pueda hacer algo por ellos. Vamos pues entonces a la parte donde Dios comienza a revelarnos la medicina. Versículo 19 y 20. Dice así: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, o sea, por portarse bien y por hacer buenas obras, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Bueno, lo siguiente que él comenta es que Efesios 2, del 8 al 10 o al 11, creo que cita, él dice que esa es la base de su fe. Y lee que somos salvos por gracia, por medio de la fe y no por obras para que nadie se gloríe. No lee hacia atrás, sino lee hacia adelante. Hacia atrás, si ustedes se fijan, el texto nos habla de malas obras, de perversidad, y entonces, claro, llega al versículo, a los versículos que él nombra, y pues obviamente se estaba refiriendo a ese tipo de obras. Y lo más gracioso aún es que llega al versículo 10. Dice que somos hechura en Dios, en Cristo Jesús, para buenas obras. Y después lee que esas obras fueron puestas de antemano por Dios para todos aquellos que le aman. O sea, si fueron puestas de antemano, quiere decir que anteceden a la fe. Ahí mismo, al leer ese versículo, él acaba de refutarse sin darse cuenta, porque él va a tratar de probar después de eso que la fe produce buenas obras, y resulta que en el versículo de Efesios, el versículo 10, dice que las obras fueron puestas de antemano por Dios, o sea, antes de la fe. Y hay un versículo de la Biblia que dice que la fe fue puesta, ¿sí? Fue puesta. Y quiere decir que en el momento, o sea, las obras fueron puestas antes de la fe, por Dios. Fueron puestas antes. Él mismo se refutó y no se dio cuenta. Bueno. Es otra ignorancia que cometes. Primeramente, esto es falso porque la base de nuestra fe en este caso es Efesios 2 del 8 al 11. Te lo voy a leer, Rodriguito, para que tú aprendas de la escritura. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Te lo voy a buscar aquí en la Biblia, pero lo tengo aquí en la pantalla, pero te lo voy a buscar aquí, a ver si es más fácil leerlo. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, el verso 11 es la clave. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Es decir,
En este caso específicamente, el apóstol Pablo le está enviando un mensaje a los gentiles, no a los judíos. Por lo tanto, él está hablando de buenas obras y no de las obras de la ley. Esto se prueba en el verso número 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. En caso de que él estuviese hablando de las obras de la ley, entonces la Biblia diría que nosotros en Cristo Jesús somos hechos para cumplir la ley, lo cual es completamente absurdo. Por lo tanto, ese argumento tuyo también es risible. Vamos a seguir. Bueno, él pone, pone mi reto. Yo le digo que explique cuál es la fe de un ateo que produce buenas obras, porque como ellos aseguran que la fe produce buenas obras, ¿sí? Entonces, obviamente un ateo no tiene fe, pero tiene buenas obras. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cuál es la fe del ateo que produce eso? Y empieza a decir que qué pregunta más tonta, y sale con el primer versículo, que es muy gracioso. El pastor Eduardo Gutiérrez tendrá que probar en el debate que la fe genera buenas obras, y en ese sentido nos tendrá que explicar cómo o cuál es la fe de un ateo que le permite generar buenas obras, porque un ateo tiene buenas obras sin necesidad de tener fe, y en ese sentido tendrá la obligación de responder públicamente cómo hace un ateo, cuál es la fe del ateo que le permite generar esas buenas obras como sostiene la doctrina protestante. Primeramente, él me dice que yo pruebe de que las obras vienen de la fe y me pone como argumento la fe de un ateo. La fe de un ateo. Bueno, este argumento es inválido, falaz y ridículo. ¿Por qué razón? Porque de las buenas obras que habla la Iglesia Católica, y por supuesto también nosotros, ahora, de las que habla específicamente la Iglesia Católica, que son las que supuestamente colaboran con la salvación, son obras que agradan a Dios. Por lo tanto, el argumento de las obras de los ateos es uno de los peores argumentos que he escuchado en toda mi vida, y ahora lo probaré. Bueno, cita y dice que la fe produce obras porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pues claro, sin fe es imposible agradar a Dios, pero eso no está demostrando que la fe produce buenas obras, sino que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, ahí él no prueba en ningún momento que la fe, o sea, en lo que él lee, no prueba que la fe produce buenas obras. En ningún momento. Ustedes lo van a escuchar. Luego, la cita es Hebreos 11:6. Ahí dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿sí? Pero no dice en ningún lado que la fe produce buenas obras. Y se va enredando poco a poco. Y aparte de que cita Hebreos 11:6, no se fija en que no leyó Hebreos 11:4. Y Hebreos 11:4 dice: por fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Qué está diciendo? Que el sacrificio, o sea, la buena obra de Abel fue mejor por la fe que la de Caín, fue más excelente. ¿Ya? Dice, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. O sea, ese sacrificio con la fe alcanzó para que Abel fuera declarado justo ante Dios. Y dice, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Dice de sus ofrendas, no de su fe. Dios dio testimonio de sus ofrendas. Entonces, él por no citar completo comienza a refutarse. Ignora por completo las escrituras. Hay que reírse un poco. Jejeje. Bien, dice la Biblia, y abran sus Biblias por favor, en Hebreos 11:6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. La escritura es clara, primeramente, que sin fe es imposible agradar a Dios. Por esta razón las obras de los ateos son inútiles.
específicamente porque no provienen de la fe. Es decir, lo que hace inútil la obra de un ateo es que específicamente no provienen de la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora yo pregunto a los amigos católicos que no son tan ignorantes de la escritura como lo es Rodrigo Calvo. ¿Cómo sería posible que tus obras agradaran a Dios si no provienen de la fe? Si la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, todas las veces que tú haces algo por alguien, si ese algo no proviene de la fe, ese algo no puede agradar a Dios. Es completamente imposible que una obra que no provenga de la fe, que cualquier cosa que no provenga de la fe, pueda agradar a Dios. Luego entonces salta empieza a hacer una mezcolanza mucho más divertida. Porque empieza a citar primera de Juan 4:8, ¿sí? Dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Perfecto, Dios es amor. ¿Qué relación tiene eso con la fe? Pues bueno, ahí salta a primera de Corintios 13, del 1 al 3. Lo gracioso es que él lee de corrido el 1, el 2 y se queda solo en el 3. ¿Qué trata de mostrar con el 3? Y repite sobre el 3 y sobre el 3 y sobre el 3. Se gasta todo el tiempo sobre el versículo 3 y se olvida del 2. Él trata de mostrar que la fe y el amor son lo mismo, ¿ya? Y que entonces lee solo el 13, dice, y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor o caridad, de nada sirve. Si ve, las obras, las buenas obras sin amor, sin conocer a Dios, no sirven de nada, pero se queda callado del 2. El 2 dice así, y si tuviera el don de profecía, y entendiese todos los misterios, y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo caridad, nada soy. O sea que si tuviera absolutamente toda la fe, que yo por fe le dijera a los montes que se movieran y se movían, si yo no tengo amor, de nada sirve. Pero lo gracioso es que él termina diciendo que es que la fe y el amor es lo mismo y están relacionados, y entonces que por eso las obras sin fe pues no sirven de nada. Pero no se da cuenta que en el 2 dice que la fe sin amor no sirve de nada. Entonces él trata de hacer un juego de palabras donde en realidad todo está sujeto al amor, pero él trata de impostar, de poner en lugar del amor la fe en el versículo 3. Esa también fue muy divertida y van a verla a continuación. Bueno, vamos a probar esto más profundamente. Dice primera de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es amor, es decir, que sin Dios no hay amor. Ahora veamos primera de Corintios 3. Vamos a empezar desde el 1. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe de manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese, escucha este verso, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. De nada me sirve. Y antes habíamos leído en primera de Juan 4:8 que Dios es amor. Así que está hablando aquí que dice, bien, ¿de qué fe y de qué amor está hablando Pablo? De la fe del hombre que no obedece a Dios y de sus buenas obras, que de nada sirven. De nada sirven. ¿Por qué razón? Porque de nada sirve si Dios no está presente. De nada sirve si no se obedece a Dios, si no hay una verdadera entrega, si no hay una fe real. De nada sirve que alguien tenga fe que mueva montañas o alguien dé todos sus bienes a los pobres. Si no tiene amor, es decir, si no tiene la presencia de Dios, de nada sirve. De nada sirve. Así que de la fe que habla Pablo y del amor que habla Pablo es la fe
y el amor del hombre que no obedecen a Dios y de sus buenas obras que de nada sirven. Entonces, ¿cuánto menos sirven las obras de un ateo? Las obras de un ateo. No importa que el ateo tenga tanta fe y escuchen esto, un ateo puede tener fe, pero no la fe que Dios quiere. No la fe que Dios quiere. Un ateo puede hacer buenas obras, pero nunca va a hacerlas en la fe. Por lo tanto, jamás va a poder agradar a Dios. Y aunque diese todos sus bienes a los pobres y si entregase su cuerpo para ser quemado, de nada le va a servir. ¿Por qué de nada le va a servir? Porque no tiene al Dios que es amor dentro, no tiene la presencia de Dios dentro. Por lo tanto, Rodrigo Calvo, ignoras con completo la escritura. Las obras de los ateos de nada sirven. Bueno, su siguiente suicidio lo comete leyendo Romanos 14, versículo 23. Y dice así. Además que lo lee incompleto, se come un pedazo del texto, curiosamente. Ustedes lo van a escuchar y lo van a comparar con el texto y verán que se come un buen pedacito, casi la mitad del versículo. Y se come el pedazo de la mitad, no se come ni el principio ni el final. Solo se come el pedazo del medio. Y el versículo dice así: pero el que duda, si come, se condena, porque come sin fe, y todo lo que no es de fe es pecado. Él, en Romanos 14, para enseñarle a mi amigo Efraín Valdés, para enseñarle a mi amigo Eduardo Gutiérrez, habla sobre el débil de la fe, que cree que hay unos días específicos para alabar a Dios, ¿sí? Y que no come carne, sino come vegetales. ¿Sí? Todo está referido a la comida y a los días. Y para eso, yo les dejo a ustedes en el video el Romanos 14 desde el 20 hasta el 23, para que vean cómo él saca un pedazo del versículo solamente, del 23, y lo cita mal. Yo no sé si es que no sabe leer o realmente no conoce la Biblia, pero se los voy a leer. Dice así, desde el 20: no destruyan la obra de Dios por causa de comida. Todas las cosas a la verdad son limpias. Más malo es al hombre hacer tropezar con lo que come. O sea que si lo que yo como puede hacer pecar o dañar la fe de otra persona, pues yo me debo abstener delante de él. Dice el 22, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o sea debilitado. Dice ahí enseguida, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. O sea, si tú tienes fe, perfecto, tenla delante de Dios y no molestes. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. O sea, dice, si está bien para ti comer tal cosa, perfecto. Y no, si no contraría tu fe, muy bien. Y ahí dice el 23 que él cita incompleto. Dice, pero el que duda, si come, se condena porque come sin fe. Esa parte se la come, literalmente. Y todo lo que no es de fe es pecado. Entonces, claro, se dice, porque come sin fe, él quita esa parte, ¿no? Y solo dice, y todo lo que no es de fe es pecado. Ustedes se van a dar cuenta cómo él tuerce la escritura para justificar su doctrina. Sigamos aquí con la diversión. ¿Sabías, mi amigo católico, que si una obra no proviene de fe es pecado contra Dios? Es decir, si tú crees que las obras que haces no provienen de la fe, estás pecando contra Dios y por ende vas a ir al infierno.
Y tú dices, ¿cómo es esto? Yo te lo pruebo rápido en la escritura. Bien, dice Romanos 14:23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Por lo tanto, lo que quiere afirmar Rodrigo Calvo en su ignorancia es que hacer obras que no provienen de fe, las cuales son pecados, te pueden salvar. Bueno, ¿cómo es posible que el pecado te puede salvar? Porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo. La escritura lo dice. La Biblia es clara. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que el hecho de decir que las obras no provienen de la fe es una completa ignorancia de la escritura. Que nosotros no podemos colaborar con la salvación. Porque cuando hacemos una buena obra, no somos nosotros los que la hacemos, sino que es Dios usándolos como instrumento, así que no tenemos mérito por ello. Esto lo vamos a probar ahora con la Biblia. Por ende, por lo tanto, la única doctrina correcta es la doctrina cristiana evangélica, que especifica que el hombre no puede colaborar con su salvación, porque somos salvos por gracia por medio de la fe y no por obras para que nadie se gloríe. ¿Dónde encontramos esto en la Biblia? Bueno, entonces ahora sale con Filipenses 2:13. 2:13 dice así: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque es Dios el que en vosotros obra así el querer es la fe, como el hacer, las obras. Entonces, ahí dice, sí ve, las obras las hace Dios, Él es el que pone el hacer, y hace énfasis en eso. Dice, y el querer como el hacer, o sea, las obras. Entonces él confunde, porque claramente está separado el querer, que es la fe, ¿sí? Como el hacer, que son las obras. Dice, por su buena voluntad. Perfecto. ¿Cuál es el defecto de esta cita? Que él se come el versículo inmediatamente anterior, el 12, se come el 14 y se come el 15. Claro, si no lee el contexto, cambia totalmente el significado de lo que dice realmente Filipenses 2. Dice desde el versículo 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ahora viene el siguiente versículo. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación. O sea que está hablando de ocuparse, de hacer algo, de una obra. Ocupaos en vuestra salvación. ¿Cómo? Con temor y temblor. Porque es Dios el que en vosotros obra así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Ahora leamos lo que sigue. Haced todo, hacer obras, sin murmuraciones ni contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación torcida y perversa, en la cual resplandeceréis como luminarias en el mundo. Toda esta cita la estoy sacando de la misma Reina Valera que él está citando. Entonces, como ven, cuando él habla de no hacer todo sin murmuraciones y sin contienda, ocupados de trabajar por vuestra salvación con temor y temblor, ¿de qué está hablando? De buenas obras. Y cuando, claro, él dice, porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer, querer, fe, hacer obras, buenas obras. Entonces, miren cómo cambia totalmente el panorama de lo que él presenta y que supuestamente es la verdad gutierriña. Filipenses 2:3. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que cuando tú, mi amigo, quieres hacer algo bueno, es Dios el que te pone ese querer.
Pero más aún cuando lo haces, es Dios el que lo hace porque Él es el que pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Por lo tanto, es imposible que alguien colabore con su salvación, porque cuando hace algo bueno, primeramente ya vimos que proviene de la fe y segundamente es Dios obrando a través de él. Nosotros somos los humanos instrumentos de Dios. Es el Dios todopoderoso el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Miren qué sencillo, qué sencillo. Bueno, y la última parte es el postre, ¿no? La cerecita, que es cuando él por fin abre el chat y se da cuenta que yo estoy ahí refutándolo. Entonces empieza a asustarse, comienza diciendo que, o sea, el comienzo del video él dice que me retó un debate, que me invitó a su canal y que luego a mí me dio miedo y que me asusté. Y al final termina diciendo que él no debate conmigo y yo estaba ahí en el chat, dispuesto a debatir con él. Y empecé a escribirle y a refutarlo, vení, vamos a debatir. Y él que no, que no, que no. Y ustedes lo van a ver, se asustó, empezó a mover las manos así, no sabía dónde ponérselas, hacía así, 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 como si estuviera lavando las manos, como si le estuvieran picando. Y bueno, utilicé la cita que ya les dije para refutar todas las barbaridades que él había dicho a lo largo y ancho de su video. Iba a incluir el debate de Efraín Valdés, porque también en el debate hay cosas que refutan al mismo Eduardo Gutiérrez, ¿ya? Y no las puse pues como para ahorrar tiempo, para no alargar, por eso puse solo al Ducín. Por eso mostré cómo él se debatía y se refutaba una vez y otra vez a sí mismo. Bueno, gloria sea al Señor, ya tienen el chat abierto. Bendito sea el Señor. No, abierto para gente abierto para gente. Pero yo te dije, tú dices, no, que es un debate. No, yo no debato porque yo te invité a defender tu argumento. Te invité a defender tu argumento. Yo más nunca voy a debatir contigo. Me di cuenta rápidamente que era perder el tiempo. El día que yo debatí contigo, ya que yo estaba perdiendo el tiempo. Completamente, me sentía como ganas de parar el video, porque sentía que estaba perdiendo el tiempo. A mí no me gusta, gloria a Dios, perder el tiempo. Por eso yo busco debate con personas que saben. Por eso yo les recomiendo a mis hermanos, no debatan con este tipo de personas. No debatan con este tipo de personas. Obvio, si es para practicar, está perfecto. Es decir, ¿se me entiende? Es decir, siempre mantenerse uno en forma para cuando venga uno grande, sí. Pero no me cause no cause revuelo por los debates con esta persona. El hermano Efraín Valdés literalmente acabó contigo en el debate. Es capaz de defender. Los argumentos están fuera del tema, no tienen nada que ver con el tema. No saben ni quién la fe ni qué coge la gracia, no conocen la doctrina católica menos la doctrina. Miren cómo huye. Bendito sea. El hermano Efraín Valdés puso todos sus argumentos bien ordenados, en orden cronológica, con una apologética fina. Una apologética fina. A tu apologética no lo hizo, es la peor que yo lo hice. Y yo me canso de ver. Si es la peor. Si es la peor, ¿por qué no me responde? Bendito sea el Señor. Gloria sea al Señor. Bendito sea el Señor. Bueno, ha quedado completamente refutado Rodrigo Calvo. Este es para que más nunca le diga a alguien que pruebe que las obras no provienen de la fe. Porque todas. Miren cómo está mirando el chat y se hace el loco.
Otra vez. Un cura, o cuando, yo creo que un cura también no te va a decir esta locura, pero bueno, cuando alguien con este tipo de personaje te diga que la le da miedo de la fe, dile, te reprendo en el nombre de Jesús, porque entonces tú quieres que yo peque, porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Yo lo invité, él no quiso. No da miedosito. Gloria sea el Señor. Y bueno, yo le di la oportunidad. Yo le dije, esto no es un debate. Yo soy incapaz de volver a debatir contigo. Bendito sea el Señor. Completamente incapaz. Así que a ver, ¿qué es lo que me pregunta Rodrigo aquí en el chat? Porque yo no estoy leyendo lo que dice, mira el chat y le da miedo, no sé, estoy leyendo un montón de cosas, no las tuyas. Ajá. Para arriba, no, está viendo un montón de cosas menos las mías, qué conveniente. Le tiene miedo al tema de la limosna. Ahora es la limosna. ¿No? Entonces, ¿cuál es el tema de la limosna? Yo no sé cuál es el tema de la limosna. Lo mismo hizo la vez que dice César en el debate. Entonces me empezó a plantear temas de que si la limosna, y es cierto, ¿qué tiene que ver la limosna con la doctrina de la salvación por fe o por obra? ¿Qué tiene que ver eso? Absolutamente no tiene nada que ver. Porque la limosna también es una obra que Dios pone en el corazón de la persona. Dios pone en el corazón de la persona. Porque ya estudiamos bien claro que Dios es el que pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que estamos en una sola cita del Antiguo Testamento. Porque esta limosna no es más nada que la obra de Dios en el cual da la limosna. Así que bueno, ya también me puse lo de la limosna. Ay, Rodito, qué mal apologista tú eres. Muéstrame una sola cita del Antiguo Testamento que nombre la limosna en tu Biblia. A ver, demuestra que es una obra. Demuéstralo. Gloria sea el Señor. Mire cómo se hace una. Pobrecito, ya vale. Bendito sea el Señor. Bueno, ¿qué les pareció? Y esto a su Nananina le está desfilando las cejas a Rodrigo. Sí, Nananina quería venir, pero le dije que no porque quería yo refutar a personas. Mírenlo como llora y como corre. Óigalo, está nervioso, no puede. Le dije que me diera una sola cita de la limosna de su Antiguo Testamento para que me mostrara que era una obra de la ley. Y no ha podido, vea. ¡Ah! No sea, pastor tiene corazón que no viene aquí son igual. Sí, son vamos a mirar cómo él siempre deja abiertos los chats para que la gente, después de que hace sus grabaciones, para que se vean los comentarios de la gente. Pero en este caso, cuando yo entré, él se incomodó porque yo lo refuté con una sola cita bíblica. Ahora vamos a mirar esto, pero por ahora quiero ver, ya estamos el día 11, como pueden verlo. Él lo hizo ayer día 10 y vemos cómo él cerró el chat. Esperen y verán, los adelanto aquí para que ustedes vean. Aquí dice: la repetición del chat en vivo no está disponible para este video. Desactivó completamente el chat para que no se vieran mis intervenciones en el chat. Miren. Porque, por favor, nos da Ya está serio, ve. realmente pena tus argumentos. Bueno, ahora vamos a ver cómo mira el chat y ve que estoy ahí y se pone nervioso. Fíjense en las manos de Eduardo Gutiérrez. Fíjense cómo empieza a ponerse nervioso. La doctrina católica menos la doctrina evangélica. Bendito sea Dios. El hermano Efraín Valdés puso todos sus argumentos bien ordenados,
en orden cronológica con una apologética fina, Para tu apologética, Rodriguito, es la peor que yo he visto. Y yo me canso de ver pues, apologías. Miren cómo empieza a mover la mano. Y solamente Martín va bien. Ahorita se pone peor. Está ahí compitiendo contigo. Y se está poniendo rojo, mira, mira. Bendito Se sea. está poniendo rojo. Miren la cara. Miren, ve que lo estoy refutando en el chat y miren, mírenle las manos en este momento. Bendito sea el Señor. Bueno, Miren, no sabe qué decir. ha quedado completamente refutado Rodrigo Calvo. Ese es para que más nunca le diga a alguien Miren las manos. que las obras no provienen de la fe. Está re nervioso, miren, se está poniendo rojo, rojo. Pecado, mi amigo católico. Así que cuando un cura, yo creo que un cura también no te vaya a decir esa locura, pero bueno, cuando alguien como este tipo de personaje te diga que las obras no provienen de la fe, dile, te reprendo en el nombre de Jesús, porque entonces tú quieres que yo peque, porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Yo lo invité, él no quiso, se corrió. Miren cómo dice que lo invité y no quiso. Yo le di la oportunidad no de debatir. Yo le dije, esto no es un debate, yo soy incapaz de volver a debatir contigo. Bendito sea el Señor. Y ahí en el chat no es capaz de responder, miren cómo está de nervioso. Miren. Así que, Y hermanos, pues bueno, espero que este video sea de carácter educativo para católicos y evangélicos y se den cuenta, uno, que Eduardo Gutiérrez no tiene ni idea de lo que es la fe evangélica, ¿sí? Y es un impostor, o dos, tres evangélicos, el pastor Eduardo Gutiérrez, Respuestas Evangélicas, que es Efraín Valdés, y el pastor Eduardo Gutiérrez, a pesar de ser evangélicos de la misma denominación, no están de acuerdo en las mismas cosas, en la misma fe, ni en la misma doctrina, utilizando la misma Biblia Reina Valera 1960. Paradójico, ¿no? Hermanitos, ahí los dejo con este video para que se diviertan. Bye, bye.